آج ہم یہاں پہ صبادل میونسپیلٹی کے اندر موجود ہیں. یہاں پر اجلاس جاری ہے جس کے اندر سفیان یونس صاحب جو بائیس کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر اپنی قرارداد پیش کریں گے. یہ قرارداد ہے پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں, جو پاکستانی وہاں سے آتے ہیں 10 سال اپنی یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد انہیں امتحان دینا پڑتا ہے, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس امتحان سے ایگزمپشن مل جائے اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو نیشنلٹی مل جائے. Por no tener este carnet llamando DNI que se le niega a muchos de los que hoy nos acompañan en este pleno municipales. Y más de 1.100.000 inmigrantes que viven y trabajan en Cataluña, de una población de 7.400.000 habitantes. Legítimo derecho a la obtención de la nacionalidad y nuestro derecho al voto. Muchas gracias a todos. Gracias a esa gente que no se cansa de reivindicar derechos y que no se cansa de pelear por los derechos. Pero dicho esto, no quiero ahorrar algún discurso que alguna vez también me habéis oído. En este caso estamos hablando de la nacionalización, estamos hablando de papeles, estamos hablando... Són temes que massa vegades passen molt desapercebuts en relació a les conseqüències que generen, i passen desapercebuts, i no és una casualitat que sigui així, és perquè són temes que afecten a persones que massa vegades són persones invisibilitzades, no? Són persones que responen a la integració, no pas a dificultar l'arribada, la benvinguda i la integració d'aquestes noves persones. Per tant, estem absolutament d'acord amb la moció. Benvinguts, ens coneixeu tots. Esta ocasión no repulsa que no tenemos ninguna competencia para eso. Y eso es así. Y eso nos guste o no nos guste, es así. Bueno, en primer lugar, agradecer a la comunidad pakistaní, a los medios de comunicación pakistaníes que hoy han estado presentes mientras el hermano Safian Younas estuvo expresando lo que muchos inmigrantes no pueden expresar, lo que mucha gente no puede decir, y ha tenido hoy la oportunidad en el Pleno Municipal de Sabadell de poder defender una moción que hemos presentado como Federación de Asociaciones Inmigrantes de las IES, como país, junto al hermano Sana Mané de la Asociación Africana de Sabadell, también miembro de la Federación. When I'm in the current situation like the immigrants who are in Catalonia, in Spain, about the nationality, because it's taking us more time to get the Spanish nationality, the Spanish document, the Spanish passport, I mean. So in this case, we came here on behalf of our African Federation, all the other federations in Barcelona, the Pakistani Federation, on behalf of all, to come here to the City Council to show them that we are very worried about the current political situation in Spain. پاکستانی اسپین کے اندر موجود ہیں اور ان میں بیشتر ایسے ہیں کہ جو نیشنلٹی کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں, لیکن سب سے بڑا پہاڑ جو ہے ان کے لیے 2 امتحانات یہاں پر رکھے گئے ہیں, جس میں ایک اسپینش زبان کا امتحان ہے اور دوسرا یہاں کے معاشرتی اور جغرافیائی حالات کے بارے میں ہے. یہ دونوں امتحان پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے مشکل ہیں کیونکہ یہاں پر آنے والے پاکستانی اکثر تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور جو قوانین انہوں نے مرتب کیے ہیں اور جس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں نیشنلٹی کے حصول کے لیے, یہ سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب شاید کوئی اسپانیول بھی نہ آسانی سے دے سکے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آج قرارداد جب پیش کر رہا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات کی کہ سوالات آ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پریزیڈنٹ آف اسپین کی وائف کا کیا نام ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بھی اسپانیول جو یہاں کا شہری ہے وہ بھی یہ اس طرح کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا. یا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے یہاں پہ فارمولا 1 جو گاڑیوں کی ریس ہوتی ہے اس کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس گاڑی کو جس وقت اس نے ون کیا تھا اس کے ڈرائیور نے اس گاڑی کا مارکا کون سا تھا. اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں جن کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں, اور یہ ہماری درخواست ہے گورنمنٹ آف اسپین سے کہ ایک تو اس قسم کے سوالات نہ امتحان میں شامل کیے جائیں, اور دوسرے نمبر کے اوپر جو مختلف قسم کے ہمارے اوپر ٹیکسز کا جو بوجھ پڑا ہے ان نیشنلٹی کے حصول کے لیے, جیسے
जो है ना वो जिसे तासा कहा जाता है, तकरीबन आप अगर इसको शुमार करें इसको इस अदाद को, तो तकरीबन ये 500 रुपये का 500 यूरो का एक बहुत बड़ा खर्च है जो इस टाइम स्पेन में क्राइसिस के होते हुए लोग नहीं अदा कर सकते। ख़ासकर इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा तासा अदा करना, इतनी बड़ी रकम अदा करना 500 यूरो बहुत मुश्किल है। अगर इस जैसे बड़े शहर में ये करारदाद मंजूर हो गई है तो मैं समझता हूँ कि यही जमातें दूसरे कतलूनिया के शहरों में भी यही जमातें हुकूमत कर रही हैं, और या अगर वो अपोजिशन में है तो यहाँ पे अगर उन्होंने हमायत की है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो कतलूनिया की दूसरी जो बल्दियाँ हैं, जो दूसरे जो शहर हैं, उनमें भी वो इसको कामयाब कराने में जो है ना हमारा तमाम कम्युनिटी पाकिस्तानी जो सबादिल में बसते हैं, इसके अलावा जो दूसरे शहरों में भी हैं, सबको दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिया टीवी की तरफ से डॉक्टर इनाम हुसैन, बार्सिलोना, स्पेन।